Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía, con la sede de Sevilla, en la que hoy tenemos la visita de Raquel Lanceros. Eh, Vamos a hacer una pequeña presentación de la conferenciante. Bueno, va a hacer una conferencia, o llamamos charla, sobre la creación poética, un viaje hacia el sol y las otras estrellas. Entonces, Raquel Lanceros nació en Jerez de la Frontera, es poeta y traductora y licenciada en filología inglesa. Todo esto creo que lo comparte con Antonio. Poeta, traductor y licenciado en filología inglesa. Eh, es doctora de didáctica de la lengua y la literatura y profesora titular de dicha materia en la Universidad de Zaragoza. Ha participado en diversas iniciativas culturales, forma parte del colectivo artístico Mariseli y participa en actividades, revistas, colabora con revistas literarias, ha sido presentadora de un programa de televisión, Un país para leerlo, y en cuanto a sus poemarios, pues tiene diversos premios. Por Matria, en 2019 tuvo el Premio Nacional de Crítica y Premio Andalucía de la Crítica. Tiene otros reconocimientos, como el Premio de las Letras de la Real Academia San Dionisio de Artes, Ciencias y Letras de Jerez, el Premio de Literatura Ciudad de Priego, Premio Unicaja por Los Ojos de la Niebla, Premio Antonio Machado de Baeza por Croniria, Premio Poesía del Tren por Cayo Hueso Dublín, Premio Jaén por Las Pequeñas Espinas Son Pequeñas y Primera Cesi Premio Adonais por Diario de un Destello. El último libro que tenemos aquí, eh, El Sol y las otras estrellas, ha merecido el Premio de Poesía Generación del 27. Sus libros han sido traducidos al francés, inglés, italiano, árabe, portugués, entre otros idiomas. Y además, en su faceta de traductora, destaca pues la traducción de Edgar Allan Poe, siempre traduciendo poesía, en el caso de Edgar Allan Poe, en versión rimada, Lewis Carroll y Luis Aragón, que también tiene trabajos como de crítica, como Poesía soy yo, que es una antología de poetas, bueno, una antología de poetas del siglo XX en español, editada prologada por Ana Melín. Y ahora, esto la ponente, ¿no? Digamos. Y su presentador, el que va a hacer la presentación de la conferencia, pues no es menos amplio su currículum, porque nació en Melilla, que reside desde el 64 en Sevilla, licenciado, hemos dicho, en filología inglesa, amplió estudios de literatura inglesa y escocesa en la Universidad de Edimburgo, conocedor del gaélico y el irlandés, eh, traductor de autores ingleses, escoceses e irlandeses, su importante traducción de los sonetos de Shakespeare y la poesía completa de Keats. En cuanto a su amor y su pasión por Irlanda, pues destaca su libro Suite Irlandesa o Ulises y el Bloomsday, que es el máximo celebrador del Bloomsday quizá aquí en Sevilla y propagador de esa bonita costumbre. Dirigió la Casa del Libro en Sevilla, etapa que recoge en su libro Un hogar en el libro, y dirigió la revista Mercurio, también fue director literario de Paréntesis Editorial, coordinador de programación de la Feria del Libro de Sevilla. En definitiva, eh, es autor de una extensa producción literaria, libros de viajes, libros de aforismos, de novela, cuento, 16 poemarios, entre ellos Luna sin rostro, que se presentó en esta misma sala, y de este año Un invierno en otoño. Y ha publicado ensayos y biografías. La de Luis Cernuda obtuvo el premio Comillas y es premio también andaluz de traducción literaria. También en esta sala intervino para dar una conferencia sobre 1922, en el aniversario de un año esencial en la literatura europea. Pues muchas gracias, Antonio, por estar presente, a colaborar, que está colaborando con nosotros desde hace tiempo. Y muchas gracias también a Raquel por su disponibilidad para venir y para
pues estar con nosotros esta noche, esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, pues espero que se oiga. Me dicen que aquí hay un aparato que transmite, aunque no me acerque yo aquí, y lo creo por artículo de fe. Bueno, pues es un placer estar con todos ustedes esta tarde, una vez más aquí en el Colegio Notarial de Andalucía Occidental. Y bueno, compartir tarde y charla con Raquel Lanceros, que Raquel además es andaluza de nación, nació en Jerez de la Frontera, aunque luego las vicisitudes de la vida te han ido llevando por ahí, en lugares de estudio, donde impartes clases, etcétera, pero no dejas de tener ahí un germen andaluz. Y, a ver, para que sepan ustedes cómo va a discurrir el acto va a ser realmente una conferencia de ella, una charla sobre la creación poética, pero al hilo muy pertinente de la aparición, pues hace meses, de El Sol y las otras estrellas, que obtuvo el premio, el 26º premio Generación del 27, que como saben es uno de los más reconocidos e importantes de España, que lo han ganado importantísimos poetas. Y es interesante el juego de posibilidades que ofrece El Sol y las otras estrellas por su temática en sí, amorosa, que me voy a detener brevemente en ella. Por cierto, que ha sido muy injusto, Pachi, en darme el mismo tiempo a mí que a ella, porque además mi intervención va a ser incluso más breve que tu presentación mía. Pero en cualquier caso, El Sol y las otras estrellas remite, lógicamente, a través de Dante, su acuñador, a la poesía amorosa, pero por otra parte, también sirve de algún modo para el epígrafe de la charla de la creación poética, que es el Sol, que las otras estrellas, cómo tienen sus órbitas, cómo realmente las galaxias y el universo es una especie de sintaxis a su modo, y cómo la poesía es reflejo de todo ello. Y yo creo que desde siempre los poetas han estado muy pendientes del cielo, desde la luna de Leopardi a las innumerables estrellas que aparecen aquí y en otros libros de poesía. Y realmente creo que es una atalaya, un observatorio muy privilegiado para observar, no ya, repito, de una forma astronómica el cielo, sino también ver cómo ese orden, esa analogía, ese así aquí como allí, arriba como abajo, es de algún modo el principio de la poesía. Y creo que en ese sentido nos vas a poder ilustrar con conocimiento de causa, porque te dedicas a la literatura en general, la impartes, eres profesora, pero también porque estás en la raíz, en el meollo, que es la creación poética. Yo decirles que leí el libro mucho antes de la convocatoria de este acto, cuando apareció, y es un libro interesante, como todos los de ella. Ella quizá el más conocido, el que tuvo mayor proyección, fue Matria en el año 2018, tanto una repercusión crítica estupenda como por parte del público, con el respaldo de ventas, que al fin y al cabo es lo que permite la difusión. Pero en este libro lo que hace es digamos que no ceñirse a lo que sería el amor en un sentido más estricto del amor sexual erótico, que también, pero es una especie de catálogo de amores en los que se incluye la amistad, aparece un poema a la madre, hay un poema a tu abuelo, con una genealogía personal, y realmente al abrirse el foco, es decir, al abrirse el telescopio, porque al fin y al cabo estamos hablando del Sol y las otras estrellas, pues lo que permite es una riqueza de contenidos valiosa, amplia y para el lector muy enriquecedora. Entonces, ella va a estar hablando de la creación poética, que por cierto, al hablar de su currículum tan dilatado, efectivamente ha traducido a Edgar Allan Poe, que él escribió varios ensayos importantes sobre la escritura de poesía. Él, por ejemplo, Poe defendía una poesía fría, cerebral, en la cual el poeta ejercía un control férreo sobre el poema y rompía, aunque era de esa etapa romántica,
o un poquito por romántica, pero rompía con el mito romántico de que todo es un arcano y una cosa nebulosa, otra vez con las estrellas nebulosas, pero él decía que no, que hay que mantener el control. Y eso me interesaría también que de algún modo salga en tu charla, en tu conferencia, para ver hasta qué punto el poeta ejerce dominio sobre aquella materia que manipula, o es esta la que lo manipula a él por su parte. Y como dije que iba a ser breve y para no contradecirme, pues simplemente decirles que voy a dejar ya paso a Raquel Lancero. Muy probablemente al final haya ocasión de partir un poco con ella y establecer ya esa especie de postre de cualquier charla que es pues un intercambio de ideas, y yo me callo y dejo ya paso a ella. Pues, muchísimas gracias. Hoy es un día especialmente feliz para mí. Puede sonar retórico porque casi todas las personas cuando se dirigen al público dicen algo parecido, pero en este caso es muy sincero, porque desde que el señor Francisco Aranguren tuvo la amabilidad de dirigirse a mí por las redes sociales y de entablar una conversación que viene durando hasta hoy sobre la poesía, hasta que hemos podido encontrar una fecha y celebrar, han pasado muchas cosas que han hecho que lo conociera un poco mejor, y el destino ha querido que esta tarde de visitar Sevilla, que de por sí es una ciudad poética, esto ya es casi un lugar común, pero es verdad, es el lugar de nacimiento y de acogida de algunos de los grandes poetas, no de España, del mundo, pues que sea una tarde de primavera incipiente después de mucho tiempo de lluvia. Pues simbólicamente para mí es algo muy especial venir a Sevilla en abril con esta calidez primaveral y encontrarme a mi querido amigo y admirado poeta Antonio Rivero Tarabillo, a quien he encontrado en más ocasiones también en Sevilla. Alguna vez nos hemos visto, yo creo, en Madrid y en Granada, pero Sevilla es una ciudad en la que Antonio juega un papel de acogida que yo agradezco profundamente. Tiene, como muy bien ha dicho don Francisco, una dilatadísima carrera que yo vengo siguiendo muy de cerca y que admiro, además de compartir este amor por Irlanda, el que es verdad que Antonio es una especie de puntal irlandés en España defendiendo ese país que tiene, como decía Seamus Heaney, casi más poetas que habitantes, eh, y que es tan especial desde el punto de vista de las artes. Así que es una ocasión para mí muy especial, y además vamos a hablar de poesía y vamos a hablar, perdón, como muy bien ha dicho Antonio, del sol y las otras estrellas. Es verdad que los poetas desde hace milenios, así como los filósofos, de pronto, no sé por qué impulso, o podríamos dilucidar, hay muchos impulsos mezclados en ese levantar la vista del suelo y elevarla al cielo, ¿no? Y ver el cielo no solamente desde el punto de vista astronómico, sino desde el punto de vista representativo, ¿no? Y entonces empezar inevitablemente a indagar sobre nuestra propia identidad y sobre el sentido, que es algo que, que hace que la vida al final sea casi una epopeya, aunque nunca logremos contestar a ninguna de las preguntas que inevitablemente el cielo nos plantea. Como muy bien ha dicho Antonio, El sol y las otras estrellas es obviamente un homenaje explícito a Dante, porque en algún momento dicen los expertos que sucede entre 1380 y 1313, pero ni siquiera los mayores estudiosos de Dante del mundo han logrado cifrar la fecha exacta con mayor detalle. En algún momento, como digo, en estos años, pero que en cualquiera de los casos hace ya 7 siglos, pues Dante Alighieri escribe el último verso del último canto de los 3 que componen la Divina Comedia, que como todos sabemos es el paraíso, y hace de pronto, bajo mi humilde punto de vista, la definición de amor probablemente más interesante, más espaciosa, eh, más inagotable de las que nunca se hayan escrito, y mira que se han escrito definiciones sobre el amor, que también es, intentar definir el amor es un poco como intentar definir la poesía. Es una gesta de la que uno ya sabe de antemano que va a salir derrotado y sin embargo merece la pena hacerla.
etimológicamente definire es poner fin a algo. En este caso ni el amor ni la poesía lo tienen, así que de entrada ya sabemos que lo que vamos a hacer es una mera aproximación, tratando de arrojar una gotita más a un río que pertenece a la humanidad entera, ¿no? Pero como yo les digo, Dante escribe este verso que yo escucho por primera vez, porque además lo escuché antes de leerlo, de labios de un amigo de mi padre, que era una persona que escribía poesía continuamente y que estaba muy imbuido en las artes poéticas, y de pronto resonó con tal fuerza que desde aquel momento yo supe que ese verso significaba muchas cosas y me ha ido acompañando a lo largo de la vida y desentrañando muchas veces los fenómenos externos e internos. Porque imagínense, él dice literalmente, como todos sabemos, es en ese maravilloso endecasílabo, amor que mueve el sol y las otras estrellas. Y de por sí se han escrito tesis doctorales sobre este único verso, como sobre, evidentemente, sobre Dante hay millares y millares y millares de estudios. Pero ¿qué significa definir el amor como esa fuerza que mueve el sol y las otras estrellas? En primer lugar, ya está dejando caer, digamos, está tomándonos de la mano y traspasando el pórtico del pensamiento medieval al pensamiento renacentista europeo, de una forma privilegiada, porque en primer lugar ya nos indica que el sol es simplemente otra estrella. Y esto está cargado de simbolismo. Imagínense, por decir cosas parecidas, la gente pagaba con su vida. Y no era tan sencillo atreverse a decir altre stelle. Es decir, el Sol es una estrella más. Esto ya nos ubica en ese confín de la galaxia, de la Vía Láctea que habitamos, que no es central, que es periférico y que de alguna forma hace que, bueno, tengamos que repensarnos, ¿no? Porque curiosamente, el Renacimiento supuso también una vuelta del antropocentrismo, pero sin embargo es un antropocentrismo en el caso de Dante realista, y es un antropocentrismo que sin embargo no duda de las fuerzas superiores en las que estamos englobados. Y esas fuerzas, en este caso, él las denomina amor. Y decir hace 700 años, cuando esto sí es un concepto ya no, ¿qué les diría yo? Ya no innovador para aquel momento, sino para el nuestro. Porque si ustedes se fijan, normalmente cuando hablamos de amor, que es una palabra terminológicamente espinosa, porque yo creo que cada ser humano tiene una concepción diferente de lo que significa amor. Es una de las palabras más complejas de pronunciar y saliendo airoso de la conversación o de la disertación, porque evidentemente amor significa muchas cosas muy, muy diferentes. Pero digamos que también el amor va evolucionando de manera colectiva y digamos lo que vamos significando desde el punto de vista individual también está ligado a nuestro tiempo en el más puro gasetiano, ¿no? Los seres humanos están indeleblemente ligados a su tiempo y a su generación. Por lo tanto, nuestra forma de dirigirnos al amor siempre va a tener, por más tradicionales o visionarios que seamos, una impronta del momento en el que vivimos, que es este primer cuarto del siglo XXI, finales del siglo XX, ya la gran mayoría de los que estamos aquí. Y nos da la sensación, en primer lugar, de que el amor, hablamos del amor como si fuera algo que nosotros pudiéramos manejar. Antes ha hablado Antonio y además acudiré muy gustosa a esa cita a la que me propone, porque creo que es muy interesante hablar de la creación poética como una, una, una especie de probabilidad de manejo humano o bien bueno, pues algo mucho más demiúrgico que nos guía a nosotros. Pero en el caso del amor tenemos la sensación, y hablo de manera general, ¿no? Ese amor que se oye por la calle, ese amor del día a día, el amor un poco del 14 de febrero, de comprar una rosa, este amor un poco que pronunciamos sin fijarnos demasiado en lo que significa. Tenemos la sensación de ser los controladores de ese amor, ¿no? Que de alguna forma es una
es una posibilidad humana de crearlo, de recrearlo, de darle la espalda. No lo entendía así Dante. Cuando hablaba del amor que mueve el sol y las otras estrellas directamente, además no de una manera tácita, sino directamente estaba proponiendo un concepto de amor como fuerza motriz de lo creado. Y no solamente de lo creado en este pequeño planeta que rota alrededor de esa otra estrella, que es el Sol, sino a nivel cósmico. Y esto es de una, bueno, pues de un tinte revolucionario tan extremado que aún hoy yo creo que nos cuesta comprender lo que estaba diciendo. Porque claro, esta propuesta es, bueno, el amor es esa fuerza que mueve lo creado, como hemos dicho hasta ahora, y que por lo tanto propaga la vida, tal y como nosotros la entendemos. No solamente desde el punto de vista reproductivo de las especies en concreto, que también, sino seguramente desde el punto de vista de generar la viabilidad de las condiciones para que la vida se dé. Y si ustedes se fijan un poco, normalmente todo lo que es amoroso está en general alineado con la vida. Y lo antiamoroso, lo letal, lo destructivo, pues está más en contra. De manera que, estirando un poco los conceptos, bien podría comprenderse de ese último verso de la Divina Comedia que Dante está aludiendo al amor de una manera casi teológica y está haciendo un paralelismo entre el amor, entre la fuerza creadora, entre Dios, entre el bien, cada uno puede poner el nombre que quiera. Pero él se está refiriendo a eso. Y eso es algo que a mí me parece que en 2025, en 2024, cuando salió el libro, está bastante olvidado. Y por lo tanto me da la sensación de que hablar de amor en 2025 es un acto menos epigonal y más fundacional. Y no lo digo por este libro, lo digo de manera obviamente genérica y sobre todo sobre lo que discuten los grandes pensadores, de lo que parece. Porque digamos que ha habido una ruptura cultural y civilizatoria bastante fuerte en los últimos años sobre qué es lo que consideramos amor. Y es muy sano que pongamos en tela de juicio nuestras propias convicciones, ¿no? Y nuestras propias creencias. Pero el hecho es que a mí me da la sensación de que en este sentido, y es una intuición absolutamente indemostrable empíricamente, por lo cual la arrojo como una humilde hipótesis sin ningún tipo de fundamento más allá de mis locuras intuitivas, pero me da la sensación de que al amor no le hace, a este amor del que hablaba Dante, no le hace demasiada mella lo que nosotros creamos o dejemos de creer. Me da esa sensación. Y por lo tanto creo que para hablar de amor pues hay que ponerse en una dimensión un poquito más alejada de la lupa con la que miramos normalmente el día a día. Y me gustaría, porque como hemos hablado también antes con Antonio, me gustaría ir trufando un poco esta charla sobre creación con poemas de este libro. Y el primero que me gustaría ofrecerles, compartirles, es un poema que tiene mucho que ver con el lugar en el que estamos hoy, porque no puedo dejar de decir, además de dar las gracias a don Francisco, dar las gracias a la institución que nos acoge. Pachi, perdón, yo soy muy formal, mi abuelo me decía, nunca tutees sin permiso, lo cual es algo que en España ya no se estila nada. En Francia sí, en Francia todavía el bu... Y en Pamplona. Tú eres de Pamplona, el lugar también hemos estado hace poco, Pachi. Pues bueno, pues te voy a llamar Pachi, te voy a tutear desde ahora porque ya tengo tu permiso. Esta institución, el Ilustre Colegio de Notarios de Andalucía Occidental, ha añadido... ¿Sí es occidental o de toda Andalucía? Es de toda Andalucía. Se han fusionado las dos. Vale. Yo es que estoy muy chapado a la antigua. Sí. Antes era Colegio de Sevilla y de Granada y ahora es de Andalucía. Vale. De Andalucía con sede en Granada y con sede en Sevilla. Pues es muy poco común acudir a... En mi caso es la primera vez en todos los años que llevo orbitando alrededor de la poesía humildemente que acudo a un colegio notarial. Y de hecho la invitación ya me pareció muy notable en cuanto a eso, muy
me siento muy honrada porque haya un colegio notarial interesado por el mundo de la cultura y específicamente por el mundo de la poesía, además con tanta sensibilidad y con tanto conocimiento de causa, no de manera superficial. Y lo que los notarios realizan en su labor profesional, como todos sabemos, es dar fe. La palabra fe es casi como la palabra amor. Es terminológicamente también muy espinosa. Nos remite a conceptos que son diferentes entre sí. Por un lado nos remite, tiene ecos obviamente religiosos, pero la palabra religión también es espinosa. Hoy estoy tratando de ir al origen porque es el punto de partida de este libro. Religión significa literalmente religare, volver a unir. Es decir, no sentirnos un individuo, sino sentirnos todo con el resto, que es lo que Dante propone con ese amor que mueve el sol y las estrellas y nosotros también. Así que no estaríamos tan lejos. Pero fe, en definitiva, es creer. Y los notarios, como personas que legitiman cualquier contrato, de hecho, nos permiten creer, nos permiten no tener dudas y poder fiarnos, que es otra de las palabras que también viene de ese fide latino. Y el otro día alguien me dijo que la palabra profesor, y es muy obvio, pero yo no me había fijado, me pareció toda una iluminación, también viene de aquel que profesa, es decir, aquel que tiene una fe y la transmite, aquel que cree en lo que dice, ¿no? Que sería, digamos, el origen etimológico de la palabra profesor. Por eso todos nos acordamos más de los profesores que creían apasionadamente en lo que nos contaban. Y todo esto introito para leerles un poema que se titula Oda a la creencia. Porque aunque parezca muy obvio, para hablar del amor hay que creer, cada uno a su manera, no sé exactamente en qué, pero hay que tener fe. Y vivimos en tiempos de descreimiento generalizado, pero concretamente de descreimiento amoroso, ¿no? Unos tiempos de escepticismo que seguramente es muy saludable, pero en este caso, con este libro, yo trato de reivindicar la fe en el amor. Y además, creo que después explicaré algunos de los modelos que he tomado, porque evidentemente, mientras lo iba escribiendo a lo largo de muchos años, leía mucha poesía amorosa, pero me decanté de una manera pues muy devota, con una marcada predilección por la poesía amorosa escrita en la senectud. Entonces, una especie de investigación personal de poemas amorosos escritos en edades tardías, porque me parece un acto no solamente de valentía, sino de fe, seguir escribiendo sobre el amor en edades avanzadas. Me da la sensación de que es más fácil hacerlo en la adolescencia y en la juventud que cuando ya uno ha tenido una cierta experiencia, y me da también la sensación de que denota personalidades con afán de aventura y con muchas ganas de apoyar la propia vida los que generan estos poemas. En definitiva, les traslado esta oda a la creencia. ¿Quién pudiera creer, seguir creyendo en ti que eras quien creyó que fuiste, aquella que yo creí ser algún día? Cuando creía en tus ojos y creyéndote, volvía a creer, crédula y sin descrédito. Hoy me cuesta creer que te creyera, y sin embargo, aunque no me creas, nada quisiera más que creer de nuevo. Ligero el corazón de descreimiento, como solo se cree antes de haber creído. La verdad es que con este poema una de las cosas que quería transmitir es que me da la sensación de que la fe, como el amor, tiene también algo de don. Es difícil profesar fe, valga la redundancia, voluntariamente, solo con el poder de la razón, y es difícil también profesar fe en el amor de manera voluntaria. Creo que tienen algo de don, tienen algo de aparición, que es verdad que las circunstancias personales pues, nos hacen más proclives o menos a darnos cuenta de esas apariciones, pero sí tengo la sensación de que tiene algo de don. Y por hablar
un poeta que pareció mantener ese don hasta el final de sus días. Hay muchísimos ejemplos, pero tomo el ejemplo de Goethe porque es un poeta fundacional, evidentemente para la cultura germánica, que es una cultura muy antigua, pero el país-estado tiene 200 años, un poquito más. Y Goethe significa en su imaginario cultural un antes y un después, también para el resto de los europeos, pero para ellos muy en particular. De manera que me parecía que hablar de Goethe era, digamos, hablar un poco del origen, ¿no? En este caso de esta cultura vecina. Y Goethe fue, para los que a lo mejor no tengan tanto conocimiento de su vida personal, una persona muy animosa, eh, por lo visto que gozó de una gran vitalidad hasta bien entrado en años para la época, y esta vitalidad la desplegó en todos los órdenes de la vida, en el orden social. Hay quien dice que si Cervantes, esto seguramente es muy arriesgado y a lo mejor vale para titular de periódico, pero todos los titulares tienen un poco de verdad en la exageración o en la simplificación que connotan. Hay quien dice que Goethe se inventó lo que llamamos yo en nuestra época, igual que Cervantes inventó la novela moderna. Es verdad que a esos gigantes románticos alemanes le debemos, entre otras muchas cosas, una definición del yo que es muy diferente a cómo se concebía el yo de manera previa, ¿no? Y seguramente seguimos insertos en esa época. No seguramente, de manera directa, dicen los historiadores, si tenemos en cuenta que más o menos son 250 años lo que tardan las eras en irse modificando poco a poco dentro de eras superiores, pues seguiríamos insertos ahí. Por lo tanto, este yo que los románticos alemanes propugnan y que está llegando al paroxismo, ¿no? En el hecho de que lo, lo concebimos completamente desligado del resto de la naturaleza, lo cual no deja de ser un bello sueño, pero neurasténico, y que la realidad pues tolerará hasta que le apetezca dejar de tolerar. El caso es que, volviendo otra vez al amor como creencia, Goethe escribió, como digo, poemas en edad tardía. Tuvo hijos en ocasiones muy distintas. En esto era un poco nuestro Lope de Vega. Eh, y bueno, pues de la vitalidad también traducida a fogosidad amatoria, pues cuentan las crónicas de la época. De hecho, es que hay un poema que a mí me deslumbra mucho que él escribió, ya les digo, en época ya, bueno, pues ya de juventud rebasada, que se titula Nuevo amor, nueva vida. Y a mí esto me parece todo un acto pues un poco de fundación de nuevos equilibrios, ¿no? En la manera de concebirnos a nosotros mismos. Fíjense que Goethe vivió hace bastante más de 2 o 3 generaciones y sin embargo, si volvemos la vista hace 2 o 3 generaciones, no se permitía el hecho de volverse a inventar de manera tan clara, ¿no? En este sentido, pues era un avanzado a su tiempo y yo creo que al nuestro. Y de alguna manera, pues retomando esa vitalidad y esa suprema creencia que él parecía albergar yo no sé si por el amor, desde luego por el enamoramiento y, y por el deshojar la margarita cuantas veces fuera necesaria. Yo le he tomado prestado un verso que dice en lengua original, en alemán, Liebe, Liebe, lass uns los, porque él analiza cómo los escépticos del amor, que en su día debían ser también numerosos, pues una vez que han tenido 2 o 3 encontronazos, ya reniegan. Y ya, pues, bueno, pues hay también en español bastante poesía amatoria ya de un poco de resabio, ¿no? De ya no quiero vivir con tanta turbulencia, quiero vivir mis días apartado de estas pasiones que tanto gozo y tanto sufrimiento me provocan. Pero él, sin embargo, mantenía desde su visión que la muerte era demasiado larga como para rendirse en vida. Y homenajeándolo a él y a todos los que osan pensar así y ponerlo en práctica, que es más difícil todavía. Nuevo amor, nueva vida. Así somos, amor, ingratos y volubles,
Tú que nos has creado nos conoces, como niños insomnes, como niños que miran a la luna, te soñamos, sin plan ni vocación, lejos de comprenderte. El resto es bien sabido, crujir de dientes, mesado de cabellos, no faltan necios con reclamos y quejas. Déjame en paz, amor tirano, en mala hora retírate, liebe, liebe, lass uns los. Que solo te merecen los valientes, los cándidos, los puros, nadie podrá negarlo. Que nublas, que enloqueces, ¿quién lo ignora? Y sin embargo, qué suerte ser amado y amar, Dios mío, qué suerte. Ha dicho muy bien antes Antonio que el libro trata humildemente de recopilar todos los sentimientos, los pensamientos, las ideas que de todo hay en esto que llamamos amor, desde muy diferentes ángulos, porque es verdad que cuando la palabra amor nos remite normalmente en primera instancia al amor carnal, al amor erótico, al amor sexual. Evidentemente, formas de amar ahí hay muchas y nadie que se faje verdaderamente en eso que llamamos amor, pues es ajeno a ninguna de ellas, ¿no? Y aquí están contenidas algunas de las más básicas, más primitivas, ¿no? El amor a la madre, el amor al padre, el amor a los abuelos, el amor sanguíneo, como decían los romanos, ¿no? Hay un amor sanguíneo y un amor elegido. Y el amor a los padres tiene una parte sanguínea que es muy hermosa porque es en gran parte instintiva, ¿no? Aunque después nos demos razones y hay seguramente más razones que instinto, pero el amor a los padres es como una especie de regalo de bienvenida, ¿no? Antes de entender de qué va esto, lo tenemos ahí, ya lo estamos disfrutando. El amor filial no puede faltar, ¿no? Porque es evidente que hay quien dice, mi abuela decía, quien no temió, quien hijo no tuvo, ¿no? No hay forma de amor que nos imbrique más en lo que decían los grecolatinos, que era lo contrario de amor, decían que no era el desamor, que era el miedo, que es en el terreno del miedo es donde no puede existir el amor. Y por lo tanto, por eso hay la reivindicación de la fe, ¿no? Porque en el momento que entra el miedo ya se corroen. Pero es verdad que por los hijos se teme mucho. Es un amor que viene pues posiblemente incalculable, pero que viene también con esa pequeña inyección del veneno del miedo, ¿no? Porque de alguna forma ellos son los que continúan nuestra vida. Además, son un poco una de las pocas maneras que tenemos de inmortalidad, además de los libros, además de los árboles, además de las grandes obras, ¿no? Arquitectónicas, además de todo aquello que tenga una vida más larga que la nuestra propia. Y pensando en los hijos que yo creo que nos sitúan de manera definitiva en nuestra pequeñez temporal, ¿no? En ese eslabón de una larga cadena del que no vamos a poder, bajo ningún concepto, expandirnos. Y eso también es gozoso, ¿no? Es un poco dar el testigo a otros, ¿no? Es una forma de aprender a renunciar eh, eh, sin que la renuncia duela, sino que sea puro goce eh, y, y profundo goce. Como yo creo que en este momento, además, la historia se ha acelerado de una manera muy rotunda, ¿no? Esto lo dicen los historiadores. La cantidad de información compartida, que ya empieza a ser exponencial, acelera el propio curso de la historia. Entonces, esa historia acelerada por la información hace que nosotros ya apenas tengamos herramientas para aconsejar a nuestros hijos cómo va a ser su vida o qué tiene que hacer de manera concreta. Si haces esto, pasará esto, estudia porque, evidentemente todos deseamos el conocimiento para nuestros hijos, pero digamos que ese vínculo entre el conocimiento y el ascensor social, estos conceptos un poco de finales del siglo XX, que tampoco eran, la verdad que tuvieron un tiempo muy limitado, pero ya no nos sirven. Y de alguna manera pensando en qué es lo que verán ellos
que nosotros no podremos acertar ni siquiera imaginar, escribí este poema que titulé precisamente La casa del futuro. Veo mis ojos en tu rostro, como si la vida no se desgastara, como si la ocasión de comenzar de nuevo no terminase nunca. Dime que tú estarás cuando se queden los pájaros cantando. Lo sabe bien la historia y yo lo intuyo. En el balance, que pocas cosas para vanagloriarse, salvo tu eternidad. De eso no hay duda. Este feliz milagro de haber sido el arco que disparó una flecha a la casa del futuro. Hablaba Antonio de la amistad. La amistad comparte raíz léxica con el amor. Hay algunas definiciones antiguas, porque yo creo que la amistad es un vínculo social muy valorado hoy en día. Antes hablaban de amor de baja intensidad, ¿no? Era una de las definiciones clásicas de la amistad. Yo creo que es errónea la definición, aunque en realidad es muy ingeniosa y remite enseguida a lo que queremos decir, pero la amistad es un amor de muy profunda intensidad y muy duradero además, y al que le pedimos menos, ¿no? También es cierto que esta especie de amor post-revolución industrial, en la que los seres humanos hemos sido de alguna forma arrancados del mundo rural y metidos artificiosamente en cuartos o en apartamentos que ni siquiera tienen tierra y en el que, bueno, tenemos que hacer la crianza muy en solitario, alejados de la tribu. Todo esto bueno, hiriente de alguna manera, ¿no? Todo esto nos aleja un poco de lo que... Pero lo cierto es que la amistad no está sometida, como decía antes, a ¿cómo diría yo?, a una clave peticionaria tan aguda como el amor, ¿no? Una de las cosas que he oído últimamente es que al amor le pedimos mucho, porque eh, es muy difícil que una sola persona y nosotros mismos sea para otra, qué sé yo, ¿qué le pedimos? Compañero, psicólogo, amante, padre o madre, em, mm, eh, eh, casi em, adivino de la bola de cristal o adivina, ¿no?, de cómo nos sentimos, ser mutante en una misma longitud de onda, nunca divergente, pero paralelo, que tampoco se cruce, ¿no?, que digamos que se respete el espacio, pero que siempre que haga falta es decir, bueno, estamos definiendo un unicornio en ese sentido, ¿no? Pero hay algo de lo que a mí me gustaría hablar ahora y lo siguiente que voy a abordar dentro de la creación es lo que ha propuesto Antonio, que me parece muy importante y además nos va a dar pie a discurrir hacia otros caminos. Pero quisiera también que habláramos de cómo hay de pronto los avances culturales o digamos el devenir, mejor dicho, porque avance ya tiene una intención valorativa que devenir no tiene y yo no quiero hacerla. Pero hay, digamos, algunos sentimientos o ideas o impulsos que son humanos y que también parece que los compartimos con otros seres vivos, como el sentimiento de posesión, los celos, que son sentimientos hoy en día muy vergonzantes, ¿no? Que producen sonrojo, que todos nos esforzamos por negar que los tenemos, que todos intentamos pues desterrarlos. Y bueno, también yo en este libro quería dar un poco también fe de estos sentimientos que antes eran llevados como sinónimos de honor y que ahora, sin embargo, nos parecen poco menos que bueno, pues sinónimos de haber perdido la cordura, de no estar en nuestros cabales, de no llevar las riendas de nuestras propias emociones, que es uno parece de los deberes que tenemos hoy en día, ¿no? Hablando de las riendas, ya no nos vamos a la obra literaria. El caso es que de manera
muy humilde y sincera, yo creo que los celos existen, ¿no? Otra cosa, evidentemente, es la celotipia patológica que lleva hasta cometer crímenes. Pero los celos de baja intensidad, por apropiarme de la definición de la amistad, pues son en muchos casos inevitables. Yo recuerdo una de las primeras veces que yo estuve en Dublín, que no es una ciudad que amo, pues porque en la adolescencia estaba muy, muy en contacto con ella y en la juventud. Y yo recuerdo pues lo que todos hacemos cuando queremos aprender una lengua extranjera, que es, bueno, pues tener un amigo fuerte, ¿no? En la adolescencia. Y mi amigo fuerte, o mi noviete de entonces, vamos a llamarlo, tenía una perra que detestaba mi presencia hasta tal punto que me acuerdo que se entrometía en el sofá físicamente para generar un dique de separación que dejara claro que ese acercamiento no estaba visto con buenos ojos por ella. Y yo me acuerdo perfectamente de ese impulso de no te acerques a mi dueño más de lo que yo. Bueno, el caso es que fue la primera vez que yo tuve conciencia de que los celos no es solamente un sentimiento humano, sino un sentimiento de territorialidad que tiene mucho que ver con lo que nosotros intuimos casi a nivel inconsciente que puede ser positivo o negativo para nuestra propia supervivencia, la física y desde luego la anímica. Y, y entonces haciendo un poema algo que está tan mal visto como los celos, en este caso lo peor de todo que serían los celos retroactivos, ¿no? Que son esos que ni siquiera consideramos que tengamos derecho a tener porque no son ni siquiera de nuestra incumbencia, ¿no? Pero que quien esté libre de culpa, como se decía en el Nuevo Testamento, que arroje la primera piedra. Yo por lo pronto he rescatado unos versos de un conocidísimo bolero, porque además yo soy muy bolerista porque amo México, y, y este hombre, Vicente Garrido Calderón, que a lo mejor no, seguro que le suena mucho, pero es el autor de una cantidad de letras de boleros clásicos que cantamos y que reconocemos. Y él escribió: no me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. ¿Quién hubiera podido estar presente en tu primer temblor? Déjame imaginarlo. Tu hogar recién construido, fresco, secando al sol, tu lumbre inaugural, tu remolino puro sobre el mío. Hoy me cuesta pensar en cuántos labios tuviste que rozar, cuántas palabras cayeron como gotas en tu oído. Qué imposible montañas escalaste. Yo sé que soy aquella cuyos pasos han cruzado también relojes y desiertos, pero quiero soñar que recién llegué al mundo. Ya no me digas más, con tu permiso, me negaré a escucharlo. Déjame imaginar que en luna nueva acabamos de estrenar el principio, que nunca hemos llorado, que sea la luz, decimos, y la luz es. Generamos nosotros nuestros propios poemas con... Somos nosotros nuestra propia inteligencia artificial. esa forma de parafrasearlo me encanta. ¿Estamos nosotros al mando de una inteligencia superior o somos nosotros especialmente nuestra inteligencia artificial? ¿O son los poemas artefactos inevitables que surgen sin poderlo remediar a la escucha de eso que de manera tan sublime dos ilustres sevillanos como los hermanos Machado llamaban la inteligencia popular, que también se hablaba tanto en la generación del 27 con tanta presencia sevillana? Eso que los alemanes llaman Volksgeist, ¿no? El espíritu de un pueblo. Eso que está como... no hay una única respuesta, no hay una respuesta definitiva. Nadie sabe exactamente cómo se genera el proceso poético. Hay muchos acercamientos y muchas experiencias en un mismo poeta, en muchos casos contrapuestas, ¿no? Porque es curioso, en la poesía lo uno y lo contrario a veces son igualmente verdaderos. Es difícil ya en dictar verdades apodícticas, ¿no? que
que no tengan otra verdad complementaria igual de verdadera, aunque sea pues oximórica. El caso es que esto nos trae a hablar de la tan traída y tan llevada inspiración, que es común a todas las disciplinas artísticas. Yo creo, ayer estaba en Salamanca en un colegio de médicos y hablando de las lindes entre ciencia y poesía, que es una de mis grandes obsesiones, porque yo mantengo que, bueno, mantienen muchas personas y yo me adscribo, sería la forma más correcta de decirlo, que la ciencia también es una vía de conocimiento que los seres humanos tratan de trazar con lo externo y con lo interno y por lo tanto hermana de las artes. Pero el caso es que concretamente ya si nos metemos en lo científico igual es incluso más difícil llegar a una solución. Pero si viniéndonos a las artes, está claro que esto que ha venido llamándose inspiración y que si volvemos a lo etimológico viene a ser como inspiratio, respirar hacia adentro y por lo tanto el aire que nos rodea, hacer lo propio. Que fíjense ustedes, hablando de aire, los griegos llamaban neuma, algo muy parecido, que también significa aire. Y por lo tanto el fenómeno del aire y de respirar debe tener mucho que ver con esto. Pero el caso es que en algún momento todo creador, toda creadora experimenta esa, esa especie de rapto en el que un verso, una estrofa, una idea, un poema entero en el más feliz de los casos, parece presentarse. No es lo más común, no es lo más frecuente. Es una ocasión gozosa, es un poco como los enamoramientos, se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? A lo largo de la vida, por muchos que sean. Pero existe. Y por lo tanto, los poetas, por ejemplo, Federico García Lorca, que también es un gran teórico de la poesía, como Edgar Allan Poe, además de poetas ambos. Cuando, por ejemplo, pronuncia, si no me equivoco, en 1929, ¿fue en La Habana o fue en Buenos Aires? La teoría y el juego del duende. Creo que fue en Buenos Aires. La teoría y el juego del duende, que es una de las conferencias más impresionantes y llenas de repliegues y de matices que se hayan podido hacer sobre el hecho poético, y él hace esta especie de taxonomía grandiosa entre la musa, el ángel, el duende. Cuando le preguntan que cómo distinguir el duende, alude a un cantador jerezano que tenía en sus notas, como decía, tañidos de sonidos negros, y esto era el duende. Es decir, no esconderse de la muerte y saberla mirar cara a cara, porque la musa y el ángel en ese sentido, cuando la muerte llega, se esconden, se asustan, y el duende no. El duende mira a los ojos a la muerte. Bajo este punto de vista, Lorca, concretamente en esta conferencia, abogaba por un poeta casi chamánico, que tiene la función de medium hacia, eh, pues, seguramente ideas, corrientes que están de alguna forma flotando sobre la humanidad entera y que por algún motivo algunas personas pues, bueno, pues captan, ¿no? O tienen en ese momento la antena. Sin embargo, también es verdad que hay muchos genios artísticos, como por ejemplo Picasso, ¿no? Que es famoso por decir aquello del 1% de inspiración y 99% de perspiración, que la inspiración nos pille trabajando. También es verdad que da la sensación de que la génesis poética se procura, o al menos hay que ponerse a tiro. Y ese ponerse a tiro es un esfuerzo que engloba lo intelectivo, lo anímico, e incluso lo físico, ¿no? Que hay quien dice que el poema transita. De hecho, hay personas que dicen no es lo mismo escribir con las teclas del ordenador que escribir a mano. Hay una relación también física del poema transitando a través del cuerpo material, ¿no? Y generando
unas ideas que puedan ser materia. Otros teóricos de la poesía, por ejemplo, Octavio Paz, por seguir mencionando teóricos poéticos que a la vez eran grandes poetas, hacían una relación, bajo mi punto de vista, deslumbrante entre la creación poética y la materia, que ahí nos vamos a Dante como poeta visionario una vez más. Octavio Paz, en esta Biblia que para todo poeta en español supone El arco y la lira, que es un libro casi fundacional, ¿no? De alguna manera, él llega a comparar la métrica de todas las culturas del mundo, pero concretamente la del español, y habla de cómo la métrica, la danza, la canción, que están en su origen tan ligadas a la poesía, que son la misma cosa, digamos, desde el punto de vista del... Tampoco sabemos cómo nace la poesía, no sabemos cómo nace el lenguaje. Podemos alcanzar a imaginarnos a nuestros antepasados danzando y tomándose de las manos y invocando, pero nadie sabe. Todo, lo que sí podemos saber es que la poesía es la primera manifestación literaria en todos los pueblos del mundo, lo cual es una afirmación que no es arriesgada, sino real. Eso sí lo sabemos. El caso es que él decía que estaba ligada el ritmo poético con los latidos del corazón, con la respiración, el aliento necesario para poder reponernos y seguir emitiendo sonidos articulados, que a saber en qué momento comenzaron a tener significado simbólico. Y todo esto que parece paradójicamente opuesto está muy presente en la creación poética. Entonces yo creo que es muy difícil deslindar qué parte de la creación poética se hace al dictado de asociaciones inconscientes que uno no controla en absoluto y que maduran en el momento menos pensado. Hay quien dice, los poetas deambulatorios decían que hay que andar, y es verdad que todo eso ayuda, ¿verdad? A mí se me ocurren muchas ideas nadando, por ejemplo, yo nado bastante y se me ocurren, porque yo creo que, bueno, hacíamos... Y también el movimiento, está claro que los científicos hablan de las conexiones nerviosas o generando esa elipsis neuronal, ¿no? De la que habla Santiago Ramón y Cajal, y que es más fácil generar ideas en movimiento que en quietud, aunque nos sentemos después al escritorio a depurarlas, ¿no? Y a darles forma. Caso esto es uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Cómo se genera la creación poética o en cualquier otra disciplina? ¿De qué manera un ser humano hace unas asociaciones de ideas previamente establecidas para de pronto pues inventar algo nuevo que se hace con el material de la palabra, ¿no? Yo creo que si no, la poesía no estuviera adornada por este misterio, a lo mejor tendría menos gracia. Yo creo que una de las características que nos hacen caer postrados y de rodillas ante el fenómeno poético es su misterio, ¿no? Y su posibilidad de abordaje desde muchos ángulos distintos, porque están los poetas que dicen, yo me siento, hay más novelistas así, pero también hay poetas que dicen, yo me siento de 6 a 12, se me ocurra algo o no se me ocurra, y escribo media cuartilla y lo tiro, pero yo tengo esa disciplina. Esto es más común entre los novelistas, los narradores, incluso los ensayistas. Pero bueno, como dicen en Galicia, verlos haylos. Y también existe quien dice, yo no escribo nada más que lo que de pronto eh, siento como una especie de rapto externo que es una especie de ese rayo cortazariano que nos atraviesa. Eh, bueno, es difícil dilucidar qué parte hay de todo. Lo que sí que es verdad, seguramente concuerdes, o si no, pues ahora me dirás por qué no, y seguramente tendrás toda la razón también, es que lo que tiene que ver con el Tecnes, digamos, esa diferencia entre el arte por un lado, la técnica por otro, y empleamos por un lado una palabra latina y por otro lado una palabra griega, pero sí es muy importante conocerlo. Yo creo que, y eso sí se lo traslado a mis alumnos cuando me dicen, yo escribo, no he leído mucho, digo, bueno, no quiero parecer portadora de malas noticias, pero escribir
sin leer es un atrevimiento y una osadía que puede generar algún fruto, pero seguramente muy amargo, ¿no? Y lo que sí es verdad es que todo lo que sea lectura, todo lo que sea ahondar de una manera seria en una tradición muy rigurosa como es la poesía, que no es discrecional, que no es gratuita, que no es evidentemente mera yuxtaposición de palabras ni de ideas, ni aun en el más libre de los versos que preconizamos los occidentales, pues evidentemente es necesario. Yo sí que y eso lo decía también Picasso, ¿no? No hay ningún poeta que pueda aspirar a la deconstrucción cubista en su caso, ¿no? Junto con Juan Gris cuando comenzaron, sin, le parecía a él que no era serio, no ser un pintor figurativo notable, no, antes de empezar a deconstruir. Yo creo en esto, sinceramente, creo que es muy difícil. Es la poesía es milenaria, lleva con nosotros mucho tiempo y no es muy arriesgado pensar en descubrir el Mediterráneo sin habernos imbuido previamente de lo que se ha hecho antes. Y como Pachi, que ahora sí que lo digo con, con toda la alegría, me señala que son las 9, ¿no? Porque como habéis prometido Sí, un poquito sí. de conversación, pues Pues no cabe, yo en este caso me quiero despedir con un poema para iniciar la conversación en la que seguramente Antonio va a tener muchas cosas más interesantes que decir. Pero este poema aspira a ser prueba bélico, ¿no? Dicen los que... yo creo que, ahora me dirás si tú compartes esta afirmación, yo creo que escribir, en general escribir literatura, pero poesía en particular, lo hacen personas enamoradas de la palabra en todos los sentidos, en el sentido fonético, en todos los componentes que pueda la palabra, pragmático, morfológico, léxico, semántico. El caso es que nos cuentan que antes de la Torre de Babel, que es una especie de castigo, ¿no? Para no entendernos, todas las lenguas eran una sola, o a lo mejor el lenguaje no necesitaba ni siquiera de la fracturación de las lenguas, el lenguaje era, qué sé yo, uno. El caso es que, como yo me imagino, el amor sí que es en este sentido, no necesita, es curioso, ¿no? Que no necesita, es una especie de entendimiento con otro ser humano con el que a veces no se comparte la lengua. Y uno de pronto no se entiende con el vecino que lleva viviendo en el mismo ámbito y viendo las mismas cosas y no tiene ese grado de entendimiento. Es una especie también de misterio, porque con unos seres humanos tenemos, luego aparte de obviamente la atracción física, la sensación de reconocimiento, la sensación de reencuentro de almas, esto, bueno, todo esto, ¿no? El caso es que, bueno, yo escribí este poema, ya despidiéndome, que se titula Llama Azul, que dicen los científicos que es la parte más caliente del fuego. Esto sí empíricamente mesurable y demostrable. Muy contraintuitivo porque todos los niños dibujamos el fuego. Digo los niños porque los adultos, por desgracia, la mayoría dejamos de dibujar. El fuego rojo y naranja, ¿no? Amarillo. Y como me gustaría haber incluido todas las lenguas, he incluido las poquitas de las que sé un poco. Arde, calcina, abrasa, blau Flamme die mich so verbrennt, mi lámpara de fuego tiernamente quemándome, blue fire burning in my veins, mi destello encendido, mon feu sans cesse, ma flamme allumée, que me incendia más dentro, mi pulpa abrasadora, mi canícula, amore mío ardente e infinito, mi libertad, mi lumbre. Mein Lichtlein ist das heiß, mi inagotable vértigo, o meu fogo demais, más azul, más profundo. Las palabras se estrechan, disminuyen, desazulean, no alcanzan. When will I see you again? Ya no puedo, me quiebra your brightness, oh my spear, mi Dios incandescente. Deine helle Lippen muss ich küssen, tan llama, tan luz mía, tan delicadamente vida eterna, que prende mi razón y me consume. muy bien.
Un Sí. epílogo. Sí, a mí se me ocurre para dar pie a que alguien intervenga, para hacer de transición, que efectivamente la maldición de la Torre de Babel fue una catástrofe para la construcción de la propia torre, pero en realidad para la poesía podemos decir que fue una bendición, porque realmente la multiplicación de lenguas permite que se puedan decir las cosas de muchas maneras distintas, y realmente tú y yo hemos traducido, no hay traducciones que sean calcos, toda traducción es una aproximación en mayor o menor medida, pero no es exactamente lo mismo. Y cada lengua tiene pues una riqueza de matices que no la tiene otra o la original, o que se puede realmente, digamos que, multiplicar ad infinitum, ¿no? Y estaba pensando también, a raíz de lo de García Lorca, creo que fue en la conferencia del Duende, en una entrevista, que él dijo una cosa muy atinada cuando declaró que poesía es la unión de dos palabras que nunca han estado juntas. Esa especie de conexión neuronal, palabra que tú has empleado antes, esa unión de lo que estaba diferente y que nadie había juntado, pero que a partir de ese momento en el que se crea, se forja, ya parece que es irresolublemente así. Eso es realmente uno de los milagros de la poesía. Y en este poema que acabas de leer, y ya termino para dar palabra a alguien, me encanta, has dicho que el que escribe poesía es alguien enamorado de la palabra, y ahí intervienen muchos factores, digamos que la fonética, todo eso, y también el neologismo. El neologismo es una forma de creación de palabras, y aquí empleas desazulear, que me ha gustado mucho ese desazulear. Sí, es verdad, porque de alguna forma también, fíjate, los traductores, tú eres uno de los mejores traductores que tiene España. Es complementaria a la labor de traducción a la labor de creación, ¿no? Porque uno se da cuenta que las cosas, como tú muy bien dices, se pueden decir de muchas maneras, pero ninguna es exactamente igual a otra, ¿no? Hay siempre un matiz, y en ese sentido las palabras nunca son suficientes, ¿no? Quiere uno más de esa voracidad lingüística. Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Y es que me ha parecido a lo largo de la lectura de los poemas. El primer poema, claro, somos deudores de lo que leemos. El primer poema me ha recordado mucho a Antonio Machado. El segundo me ha recordado Los maravillosos. El tercero me ha recordado a Cernuda. El cuarto, el bolero, me ha recordado un poco a Octavio Paz, pero sobre todo una reflexión filosófica. Y el que acaba de leer me parece un poema que podría haber firmado San Juan de la Cruz o Santa Teresa, o sea, que me parece místico, ¿no? Me parece que llega a un misticismo. Y luego, referente a lo que ha dicho del amor, hay un novelista que era agnóstico, pero que sabía mucho del amor, lo enlazaba con la misericordia. Y tiene una novelita preciosa, Misericordia, con la protagonista Benigna, que es un ejemplo de lo que es el amor. Porque el amor seguramente es el tópico de que el verdadero amor es el amor ciego. Cuando se transita por una enfermedad, con una persona a la entonces ahí es donde descubre verdaderamente lo que es el amor, porque es el amor ciego. No hay contrapartida ninguna. Ya se ha aparcado la sexualidad. Y me parece que ese es el amor, hay que volver un poco al tópico. Vale, muchas gracias. Agradezco su generosidad. Y fíjese que ahora que es que de pronto, cuando usted ha relacionado a Galdós, que efectivamente era un gran amante, y con la palabra misericordia, uno de los poetas nacionales románticos ingleses, que es John Keats, al que tú valoras tanto, John Keats tiene un poema en el que un caballero, un poco es un remedo de amor cortés espectral, es una especie de amor cortés gótico. Ese poema lo titula en francés La Belle Dame sans Merci, la bella dama sin misericordia, lo traducimos al español. Y efectivamente es un caballero, claro, en este orden medieval, este simbolismo medieval del que gustaban tanto los románticos,
caballero que se encuentra con una dama de la cual se enamora a primera vista, pero ella era un poco una dama siniestra. No sabemos si era humana o no, el poema tampoco lo aclara, simplemente nos deja ese regusto un poco entre el amor y el terror. Y precisamente a una dama incapaz de amar, o que trae todo lo contrario de lo que son la llama la belle dame sans merci, sin misericordia, esa misma palabra. Y me ha parecido, ahora cuando usted lo ha dicho, una verdadera epifanía que efectivamente está usted en lo cierto, y no es baladí el uso que hacen los autores de ciertas palabras. Y efectivamente la misericordia, que es una palabra en desuso, pero por desconocimiento. Exacto, efectivamente. Tiene mucho que ver con el amor, tiene mucho que ver. Porque efectivamente el amor no es esperar nada necesariamente, ¿no? Poetas Hicimos que se manifiesten. sobre la Belle Dame sans merci, mientras a alguien se le ocurre otra cosa, con mi querido amigo y casi hermano Fernando Marías, el novelista que murió por desgracia hace 3 años, y que era una de las personas con más imaginación que yo he visto en el mundo de la literatura, que siempre estaba ideando locuras y solamente él hacía posible que acabaran siendo verdad. Vamos a recitar a medianoche en un cementerio, y convencía a un concejal, hacía unas cosas verdaderamente poéticas. Y este La Belle Dame sans merci lo tradujimos al español y luego al octoñol, como dice nuestro querido amigo Alexis Díaz Pimienta, que ahora vive en Sevilla, porque hicimos una traducción primero en endecasílabos, después lo tradujimos al octosílabo, que es un poco como más romanzado, el metro de arte menor, y tan directamente resonante, ¿no?, de nuestro idioma. Y luego un chico de Málaga que se llama Shone hizo un rap. Y entonces paseamos el rap de John Keats por un montón de institutos de España que decían, no está en Instagram John Keats. Y era la Belle Dame sans merci. Y es efectivamente como un pulgarcito, una de las migas que nos dejan los grandes para entender la relación que tienen unos conceptos con otros, aunque en el presente nos los muestren como alejados el uno del otro. A mí me gusta mucho el último poema por lo que tiene también de no comprender. O sea, que no comprender me parece muy poético. Entonces, claro, como está todo en distintos idiomas con una confusión. Y esto me recordaba a lo poético que es leer a Joyce, ¿no? En muchas ocasiones, porque si tú lees con la cabeza es imposible a lo mejor leer. Tienes que coger una apertura para esa lectura, ¿no? Y claro, ahí viene la emoción, que puede llegar, en este caso, de palabras que igual no entiendes, ¿no? O no comprendes porque están dichas en otro idioma. Me gusta mucho. Porque este último poema se abre a un inconsciente, ¿no? Yo creo que la poesía también es importante, o por lo menos a mí, que no sea totalmente racional, Inteligible, absolutamente. que acuda a otros, ¿no? Sí. A otras formas de sensación, ¿no? Absolutamente. De hecho, la poesía está hermanada con el inconsciente o no está. No se puede hacer poesía tirando solo de lógica, ¿no?, ni de razón. Y, y, y tampoco solamente tirando de digamos, es que es pero sí, efectivamente, efectivamente. Y la prueba más fehaciente de esto es cuando, yo no sé si te ha pasado a ti, Antonio, a mí me ha pasado en muchas ocasiones cuando uno tiene la suerte de ir a un festival, un encuentro de poesía en países en los que no habla la lengua. Y ahora recientemente, por ejemplo, he estado en Estambul y he estado 3 días escuchando poesía en turco, que es una lengua de la que, por desgracia, sé decir por favor, gracias y hola y adiós. Y aparte de que riman, que esto es muy curioso, ellos riman. Yo oía las rimas, ¿no? Todavía en ese sentido están un poco como más en la cosmogonía oriental, ¿no? Pero
Pero lo curioso es que a mí me provocaban sensaciones esos poemas, ¿no? Y me acuerdo una vez que estuve en Kerala, en la India, que tienen un idioma maravilloso, que se escribe casi como el sánscrito, con rosas, que se llama Malayalam, y éramos 10 poetas internacionales que nos llamaban. Nos pasamos 3 días oyendo poesía en Malayalam que ni siquiera podíamos leer porque encima la proyectaban en esa lengua. Y era una especie, al final era una especie de como de mareo estético que era muy fructífero desde el punto de vista creativo. O sea que Cuando estás en el muro de las lamentaciones y empiezas a ponerte a rezar como rezan ellos con el cuerpo, y es el cuerpo el que en el movimiento va rezando, es un poco también como el ritmo en la poesía, que hay en lo que decías, una respiración, y es una cosa en la que participa lo físico, ¿no? Eh, a mí me ha pasado, estás con otro al lado que es judío y tú no eres judío, pero es que realmente para rezar con el otro no tienes que hacer más que mover todo el cuerpo, ¿no? y se entra en es una especie de trance, ¿no? Colectivo que digamos, la poesía no deja de ser un trance en eso que decía Rubén Darío, poner la proa hacia la otra orilla, ¿no? Tanto para escribirla como para... Y efectivamente los niños esto lo tienen, de alguna forma es una habilidad innata, ¿no? Darse la mano, jugar al corro, y lo que se dice son cosas totalmente fuera de la racionalidad. O sea, del corro de la patata comeremos ensalada. Evidentemente no están pensando en comer ensalada. Es una especie de trance colectivo a través de la palabra, a través del movimiento, de que sí, es más complicado a los adultos hacerles, pero los niños esto lo hacen de una manera muy natural, ¿no? En la poesía hay versos que no se explican por la razón. Entran dentro de lo que llamaba Spinoza el tercer grado. Son cosas que no se explican por la razón. Hay cosas como milagrosas, ¿no? Hay versos que son como milagrosos. No se sabe de dónde salen, seguramente del corazón, de lo más profundo del corazón, y no se pueden explicar por la razón. No. Verde que te quiero. Entran Verde. dentro del tercer grado, repito, que decía Spinoza, ¿no? Sí, es uno de mis filósofos favoritos, por muchas razones. La inspiración que decía antes, el poema este de Kublai Khan, ¿no? Según Borges, que lo recibió una noche, sueño y tal, pero yo siempre pienso, porque a mí me gustan mucho los primeros versos, o sea, los poemas me gustan menos que versos. Eso. Entonces los primeros versos parece que son regalados, muchas veces. ¿Cómo empieza el poema? Pues no, yo creo que mucha gente el primer verso, Sí. vosotros conocisteis la generosa luz de la inocencia. No, pues es que es eso lo ha recibido, seguro. O poemas así, ¿no? O sea, el primer verso. Esto lo decía Baudelaire, decía literalmente, el primer verso lo regalan los dioses y el resto lo trabajan penosamente los humanos con el sudor de su frente. Sí, pero incluso los humanos poetas tienen ya bastante ejercitada la práctica de acomodar el primer verso regalado, no necesariamente el primer lugar del poema, sino ajustarlo, porque claro, una vez que has recibido ese don, tendrás que administrar bien la dádiva y no malbaratarla. Y entonces tienes que ver exactamente dónde lo colocas, y muchas veces el poema es todo un añadido para arropar ese primer verso, que puede ser el último al final. Sí, efectivamente. Exacto, el primero no tiene por qué ser el... Es verdad. Es bonito, esta definición me encanta, el poema como excusa, como casi como nido, sí, como ramitas que uno trae a ese huevo, ¿no? Exactamente. Me ha gustado mucho esta imagen. Bueno, pues yo creo que ya, si no tenemos nada más, nos vamos a ir, ¿no? Y bueno, si alguien quiere comprar el libro, pues ya trae unos cuantos ejemplares y ahí están. Pues muchas gracias a todos y Gracias hasta el por próximo día y dándole mucho las gracias a Raquel y a Antonio.